¿Sabían ustedes que existe un dólar venezolano? ¿Cómo? Esa es la imagen que todos nos hacemos inmediatamente en la mente, ¿verdad? Ok, tenemos un dólar venezolano. ¿Por qué? Porque el dólar que se usa en Venezuela no es estable. Okay, es muy diferente al dólar de su lugar de origen, que es Estados Unidos. Acá en Venezuela pierde poder adquisitivo. No tiene el mismo poder de compra de hace un año y ni puede comprar lo mismo el dólar acá en Venezuela que lo que puede comprar en Estados Unidos. Ese dólar venezolano viene a ser como una tercera moneda que tenemos acá en nuestro país y está afectado por estos sucesos económicos como son la hiperinflación y la devaluación que vivimos en nuestro país. ¿Okay? Entonces, esto afecta los precios denominados en dólares y por eso hemos visto que, pero estos precios estaban en dólares y ahora resulta que me los subieron también. ¿Por qué? Porque el dólar venezolano se comporta de forma diferente, porque lo afecta un fenómeno que no le afecta en su país de origen, donde la inflación es de apenas de 4 o 3%, pero acá en Venezuela el entorno económico nuestro es muy diferente, es totalmente sui generis. Entramos en un proceso que se llama dolarización de la economía. ¿Qué significa esto? Bueno, este es un proceso que consiste simplemente en la sustitución de nuestra moneda local por una moneda que cumpla los tres principios básicos del dinero. Se supone que el dinero lo usamos para estas tres funciones básicas, como un instrumento de cambio cuando hacemos el pago de nuestros bienes y servicios, como una unidad de cuenta, porque entonces denominamos, la utilizamos como referencia para los valores. Y como reserva de valor, porque bueno, allí ahorramos o mantenemos el valor del dinero, el poder adquisitivo de la moneda. Lamentablemente, el bolívar ha perdido esas tres funciones. Y por eso es que hemos corrido a refugiarnos en una moneda que llaman una moneda dura, ¿cierto? Bueno, eso es, acá en Venezuela lo hacemos con el dólar. Pudiera tranquilamente llamarse eurorización de la economía, pero acá en Venezuela tenemos la preferencia por el dólar americano. Bien, por supuesto, tenemos un contexto económico. ¿Cuál es el contexto económico o el entorno económico venezolano? Bueno, venimos de una hiperinflación, que ya estamos saliendo, aunque yo soy uno de los que cree que todavía estamos en hiperinflación, pero teóricamente veníamos de una hiperinflación donde teníamos cifras de inflación de hasta 3 dígitos, llegamos a tener una inflación de 700%, poco a poco ha ido decreciendo, pero todavía se mantiene unos niveles altos. O sea, tenemos una inflación ahora de 2 dígitos. El entorno económico entonces ha corrido hacia la dolarización de la economía. Es una dolarización informal, totalmente transaccional, ¿bien? Porque no hay un acuerdo económico entre el país y la Reserva Federal de Estados Unidos. Simplemente es una manera de proteger y de hacer las transacciones de forma más fácil. También tenemos unos ingresos por renta petrolera que han tenido un leve repunte. Sumado a eso que las remesas que recibíamos del exterior también han tenido un leve descenso. Todo eso está dentro también de una política monetaria a través de este instrumento que se llama encaje legal, donde la intermediación financiera se ha visto disminuida. ¿Okay? Entonces eso da como origen que ahora entonces utilicemos una vía alterna que sería el mercado de capitales, en donde se están dando estas transacciones a través de la colocación de bonos y acciones y las empresas pueden conseguir recursos frescos, aprovechando también los incentivos que está dando el gobierno a través de la flexibilidad cambiaria que surgió a partir del convenio cambiario número 1, donde ya tenemos la libre convertibilidad de la moneda en Venezuela y eso le ha dado auge a la dolarización. Okay. Aparte de que en particular el mercado de valores también tiene unos beneficios fiscales, por ejemplo, está exonerado de las operaciones, el impuesto de las grandes transacciones financieras y eso le ha dado también un auge a esas operaciones. Okay. Entonces, en resumen, en Venezuela se da un fenómeno que solamente se da en nuestro entorno económico local, que es que estos $100 que vemos en pantalla no compran lo mismo que compran en Estados Unidos, que es su país de origen, e incluso dentro del mismo país
no compran lo mismo que hace un año. ¿Ok? Tenemos entonces, ¿por qué? Porque está afectado por la inflación y por el subsecuente proceso que es la devaluación también, que van de la mano, pero no siguen la misma línea. Ya vamos a ver eso. ¿Por qué es importante esto entonces para nuestros estados financieros? O sea, ¿cuál es la utilidad? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Ok, recuerden que la información financiera, la información contable, proviene del registro de los hechos económicos. Bien, recuérdense que una cosa es la gestión o la gerencia operativa y otra cosa es la gestión financiera. Cuando nos enfrentamos a la gestión financiera, entonces nosotros tenemos el reto de tratar de registrar todas las transacciones que ocurrieron. Normalmente es una información histórica, entonces tenemos que ver qué fue lo que pasó, con qué tasa se registró, cuántos dólares se pagaron, si hubo una diferencia, hay un diferencial cambiario siempre, porque nuestra tasa varía todos los días, entonces siempre en todas las transacciones hay un diferencial cambiario, ¿ok? A menos que sea una transacción inmediata, o sea, de contado, pero normalmente todas nuestras transacciones tienen un diferencial cambiario. Entonces eso es un reto para registrar esa operación, esas actividades. Nuestros estados financieros entonces tienen que reflejar no solamente la devaluación, o sea, esa diferencia cambiaria, sino también tienen que reflejar la pérdida de poder adquisitivo, lo que conocemos como el efecto inflacionario. ¿Ok? Entonces, muy importante eso dentro del proceso de registro contable. ¿Por qué? Porque esos estados financieros es una información útil, no solamente para información interna de la entidad, de la empresa, sino también porque es una información que utilizamos a la hora de aprobar estados financieros en los registros mercantiles, aprobar aumentos de capital, por ejemplo, cuando nos solicita información el CENIAT o cualquier ente gubernamental, o, por ejemplo, cuando vamos a solicitar un crédito. Y ahí queda este punto, porque normalmente ahora, cuando estamos optando para un crédito, entonces nos piden los estados financieros denominados en divisa. ¿Ok? Entonces tenemos que ver cómo hacemos para convertir esos estados financieros que tenemos en bolívares, que por reglamentación en Venezuela tenemos que llevar la contabilidad en bolívares, cómo hacemos para convertirlos a divisa, en este caso a dólares, ¿ok? Cumpliendo con todas las normas, ¿ok? Una cosa muy importante, la información financiera tiene que ser de uso y propósito general. No podemos tener unos estados financieros internos, gerenciales, unos estados financieros para el CENIA, unos estados financieros para el banco y unos estados financieros para otra entidad. Menos mal que eso no ocurre acá en Venezuela, ¿verdad? Ok. Entonces, para que la información financiera sea útil, relevante y refleje fielmente lo que ocurre en la economía, entonces tenemos que tratar de llevarla a esos números, reflejar esos hechos económicos como es la devaluación y la inflación. Bien, tenemos una norma de información financiera internacional que nos indica que esa es la utilidad de los estados financieros. Entonces, ¿cómo se llevan actualmente los negocios, Omar? ¿Cómo están haciendo los negocios actualmente? Bueno, como les dije, ahí tenemos que separar lo que es la gerencia de lo que es la gerencia financiera. Actualmente, las empresas están enfocadas en el día a día. O sea, este es un año que ha sido rudo a nivel económico y las empresas están empeñadas en maximizar los ingresos, en mantenerse en este ambiente económico recesivo. ¿Okay? Están llevando lo que llamamos una gerencia operativa, donde el estado financiero o la información financiera que se maneja es el flujo de caja, que normalmente se lleva en divisas, en dólares, ¿ok? Pero eso es la gestión operativa, o sea, cuánto vendemos, cuánto necesitamos comprar, cuánto debemos y cuántos son nuestros inventarios. Ese es el día a día, eso es la gestión y eso es muy importante, ¿ok? Pero después nos vemos entonces aguas abajo con una situación o un problema que se presenta, que es ahora cómo vamos a registrar esas transacciones, cómo vamos a llevar esas transacciones que se hicieron ventas en dólares, se hicieron compras en dólares, pagamos a nuestros colaboradores bonos en divisas, ¿okay? Y nos manejamos en un entorno multimoneda.
cómo vamos a reflejar eso en nuestra información contable, en nuestra información financiera, para la posterior presentación de esos numeritos, ¿ok? Entonces, ese es el reto que tenemos. Los estados financieros básicos, como lo conocen la mayoría de mis colegas y los que no lo conocen, son 4 estados financieros básicos, que es el estado de resultados, situación financiera, flujo de efectivo y movimientos de cuentas de patrimonio con sus respectivas notas revelatorias. ¿Okay? Estos son los 4 estados financieros básicos, que es el juego completo de estados financieros que nos piden para cualquier transacción ante bancos, ante órganos públicos, CENIA, SUNDE, o ante cualquier transacción que hagamos, operación que hagamos dentro de los registros mercantiles, de estados financieros o aumentos de capitales. Entonces tenemos que tener esta información financiera al día y tenemos que tenerla básica, una sola información financiera para todo. Eso es lo ideal, ¿ok? Estos estados financieros me reflejan la solvencia, el patrimonio de la empresa y el resultado de la gestión. No me muestran el flujo de caja, que ahí separo lo que es la operatividad de lo que es la información financiera para su posterior análisis. Ok, chévere, gestionamos, resolvimos, vendimos, compramos, pero ahora vamos a ver cómo nos fue, cómo fue el resultado, cómo se hizo. ¿Para qué? Para tener un análisis de cómo se puede hacer mejor o compararlo con años previos. Bien. La utilidad, la relevancia y la representación fiel de esa información es que nos sirve precisamente para poder compararlo, o sea, evaluar la gestión. Ahí podemos decir si nos fue bien, nos fue mejor o no nos fue mejor. Nos estamos descapitalizando. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que tuvimos una pérdida porque no supimos gestionar, afrontar. ¿Ok? Entonces, eso se ve, es de la información financiera histórica, que es la que nosotros entonces vamos a tratar de llevar a una moneda con la que trabajamos, que es la moneda dura, que es el dólar. Bien. Con eso podemos también evaluar una tendencia, porque podemos estar viendo algo que está sucediendo a través del análisis y de la comparación con años previos. Entonces, ¿cómo preparamos esos estados financieros que sean útiles, relevantes y comparables? ¿Ok? Porque los estados financieros en bolívares, Omar, no me sirven, no son de utilidad ni relevancia, ni para los accionistas ni para terceros. ¿Hay alternativas? Sí, efectivamente. Hay unos conceptos que se manejan, como son la moneda de presentación, moneda funcional, y lo que es la diferencia en cambio. Todo eso está normado contablemente en una norma internacional de contabilidad que es la NIC 21, que son los efectos de las variaciones de las transacciones, de los cambios, de las tasas de cambio en las operaciones. Básicamente, esto lo que me dice es que cómo es el tratamiento contable para estas operaciones, ¿okay? Cómo convertir los estados financieros de una moneda a otra y cómo determinar mi moneda funcional. La moneda funcional es la moneda en la cual la entidad opera en su entorno. ¿Ok? Entonces aquí les va un tip muy importante. La moneda funcional no la selecciona la empresa, no la elige la empresa. La moneda funcional se determina. ¿Ok? Hay que llegar, hay que hacer un análisis y determinar cuál es la moneda funcional. La que sí puede elegir la empresa es la moneda de presentación. Bien, entonces hay una diferencia conceptual allí en ambas. La moneda del entorno principal es la que va a ser nuestra moneda principal. ¿Y cómo llegamos a eso? Bueno, a través del análisis, del estudio de una serie de factores, como son, por ejemplo, con el volumen de operaciones en divisas que tengamos, si tenemos una modalidad de cobro, una modalidad de ventas en divisas, en bolívares, si el volumen de efectivo que manejamos es alto o es poco, si damos una compensación a nuestros colaboradores, o sea, todos esos datos pueden ayudarnos a determinar cuál es nuestra moneda funcional. Nuestra contabilidad entonces tiene que reflejar estos dos sucesos económicos importantes, lo que es la inflación y la devaluación, para poder conocer esos efectos y poder tomar decisiones acertadas en esos estados financieros, bien sean en bolívares o sean en dólares, ojo. Entonces, ¿cómo seleccionamos la moneda funcional? Vamos a poner un ejemplo práctico de lo que nos dice la teoría a través de esa NIC 21. Hay dos métodos, hay una metodología para convertir esos estados financieros
a esa moneda, de la moneda funcional a la moneda de presentación. Por ejemplo, el método corriente lo que nos indica es que la moneda funcional sería el bolívar y mi moneda de presentación serían los dólares. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, primero tenemos que esos estados financieros en bolívares aplicarle el ajuste por inflación para reconocer los efectos inflacionarios dentro de ella y posteriormente entonces convertirlo a la tasa de cambio del cierre del ejercicio. El otro método, que es el método histórico, allí tomamos entonces como moneda funcional el dólar y mi moneda de presentación va a ser el bolívar. Allí simplemente no habría ajuste por inflación porque estamos tomando las transacciones en divisa y estamos suponiendo en un ambiente estable que el dólar no le afecta la inflación. Caso que no es el venezolano y ya vamos a ver por qué, porque tenemos acá. Entonces, la diferencia principal entre ambos métodos es que en uno se reconoce el efecto inflacionario que pesa incluso sobre el dólar y en el otro no está tomando en consideración ese factor. Aquí coloco un pequeño ejemplo para que veamos la relación que hay entre la inflación y la devaluación. Fíjate el poder de compra, el poder adquisitivo, como se pierde de un año al otro. De julio del 2022 a julio del 2023, 100 dólares, haciéndolo a la tasa de cambio, significaban este monto de 578. A eso le aplico, o sea, lo ajusto por inflación y eso equivale a 2.300 bolívares a julio. Dividiéndolo entre la tasa al 31 de julio, eso me da entonces 78 dólares. Eso significa que esos 100 dólares del año pasado, julio del año pasado, ahora equivalen a 78 dólares. Una pérdida del poder adquisitivo del dólar acá en el entorno venezolano de un 22%. ¿Ok? Para concluir entonces, la dolarización de las transacciones o la forma de pago es una cosa muy diferente a lo que es el reconocimiento de la inflación o la moneda principal para presentarlo en los estados financieros. Una cosa muy diferente es que vendamos en divisa, cobremos en divisa y hagamos negocios en divisa a que nuestros estados financieros estén presentados en divisa. ¿Okay? Son dos cosas muy diferentes. Ojo, el aspecto legal, o sea, el marco legal venezolano no nos impide reconocer una moneda funcional diferente al bolívar y así como una moneda de presentación también diferente. En la moneda funcional dólar, en el entorno venezolano, puede ser que sea adecuada o no porque no refleja el efecto de la inflación. Cuando nuestra moneda funcional es el bolívar y aplicamos ese método corriente, allí sí estamos reconociendo el efecto inflacionario y es una alternativa para una mejor comprensión de esos estados financieros, porque allí entonces no solamente estamos ajustándolos por inflación, sino que también convirtiéndolos a la tasa de cambio de cierre. O sea que ahí estamos matando dos pájaros de un solo tiro y tenemos unos estados financieros con una información más útil y más relevante. Bien, las recomendaciones finales. Bueno, primero, seleccionar como moneda funcional aquella que mejor se le adapte a la empresa. Esto es un proceso único, no es una panacea, no es una fórmula única para todas las empresas. Hay que hacer un análisis profundo y cada caso es diferente. Si en caso tal que la moneda funcional resulte ser el bolívar, entonces vamos a preparar nuestros estados financieros. Como moneda de presentación podemos utilizar el dólar. ¿Qué significa esto? Que nos sirve a efectos de créditos bancarios porque vamos a tener nuestros estados financieros en bolívares actualizados, pero presentados a la moneda de presentación en divisa. Bien, y nos da una facilidad para una interpretación y comparación. Tenemos que evaluar esa información financiera, ojo, en ambos escenarios. No solamente decidirnos por una y olvidarnos de la otra. Tenemos que, si elegimos una moneda funcional, bien sea el dólar o bien sea el bolívar, igualmente tenemos que presentar la otra como información complementaria. Importante eso. Analizar los posibles efectos que eso pueda tener, tanto fiscales, legales y laborales. Y por último, consultar a un experto que nos ayude a todo este proceso para determinar cuál es la moneda funcional de nuestro negocio. Bien, un pensamiento final para todos. El precio de la luz es menor que el costo de la oscuridad. ¿Ok? Tratemos entonces siempre de tener una información financiera útil, relevante y que refleje verdaderamente la situación económica y financiera de nuestra entidad. Muchas gracias.